Capítulo 1. Este capítulo no me pertenece, esta historia tendrá sucesos alternativos, no encontré el nombre del autor, pero si quieren leer su versión pídanme el link ya que no lo puedo subir aquí, debido a que el feed no estaba en YouTube. Mito Uzumaki respiró hondo para calmarse del magnífico aire que la rodeaba. La fragancia de las diversas cantidades de flores, junto con la colorida flor de los lirios, las lilas y las dulces lavandas perfumadas llenaron sus sentidos. Escuchó las olas distantes del mar chocando contra las orillas, el canto alegre de los pájaros que volaban de árbol en árbol, así como las hojas chocando entre sí con la ayuda del viento. Sintió las briznas de hierba que recorrían su mano derecha, el agradable calor del sol de la mañana que golpeaba su piel, la suave brisa que recorría su vibrante cabello rojo. Normalmente lo ataba en moños, pero esta era la excepción. Su propio cabello no era largo, solo le llegaba a los hombros, al menos en comparación con el de otros Uzumaki. Por lo general, venía aquí para relajarse, su propio prado personal que solo ella conocía. A casi 2 horas a pie de Utsushigakure. Un pueblo reciente que apenas tuvo 4 meses de vida, pero uno de los primeros en su tipo. Un pueblo ninja. Tomó otro respiro, había encontrado este prado semanas después de que comenzara la construcción. Si bien Mito era más tranquila y serena en comparación con otros Uzumaki, disfrutó satisfaciendo su curiosidad, pensó un poco en su infancia, pero tal vez era demasiado curiosa ya que se metió en problemas cuando era más joven. Sus paseos por el pueblo y sus alrededores eran frecuentes, descubrió que era más agradable cuando los elementos estaban alrededor. Como la lluvia o la nieve que cubría el paisaje, agregaba un aura diferente cuando no lo era. Originalmente, había encontrado su área personal cuando una ligera capa de nieve la cubrió. Cuando llegó la primavera, se sorprendió gratamente al encontrar varias especies de flores floreciendo. Ahora visitaba aquí con frecuencia para aliviar el estrés y simplemente relajarse. Al ser un tipo sensorial excepcional, se aseguraría de que nadie la siguiera, yendo tan lejos como para suprimir su propio chakra. Se levantó de donde estaba sentada, asegurándose de quitarse la hierba de su kimono. Su atuendo blanco era intrincado, un kimono blanco de cuello alto con un obi atado alrededor de su cintura. El Uzumaki corona la parte posterior del obi. Caminó alrededor de las margaritas asegurándose siempre de tomarse un momento para absorber las fragancias de las diferentes plantas. Su vida era bastante tranquila ahora, desde que habían terminado con su peligroso estilo de vida nómada, tenía que admitirlo. Era que prefería viajar y ver nuevos lugares, se admitía a sí misma que era lo único que extrañaba. Esa vida terminó cuando Konohagakure fue formado por el clan Uchiha y Senju y su aldea fue formada por recomendación del clan Senju, con quien siempre tuvieron estrechos vínculos. Pensó en Hashirama, suspiró, estaba un poco enamorada del líder del clan. Dado que sus aldeas tenían vínculos estrechos, las visitas frecuentes a las aldeas eran comunes, las visitas estaban compuestas por grupos. Cada vez que tenía la oportunidad, siempre viajaba a Konoha, generalmente para satisfacer su curiosidad por un lugar diferente, ya que disfrutaba mucho descubrir cosas nuevas. Excepto que disfrutaba mucho de un lugar para volver a dormir, algo que le gustaba dormir en privado. Ahora, cada vez que iba a la aldea, por lo general era para ver al líder del clan Senju, y él se había interesado un poco por ella recientemente. El último grupo con el que se aventuró, tuvieron una pequeña charla que disfrutó mucho. Todavía eran conocidos, y ella estaba cada vez más enamorada de Hashirama. Como descubrió, Konohagakure era aproximadamente 1/3 más grande que la suya, con grandes muros y una puerta que los rodeaba. Su visita duraría varios días, y luego se haría el viaje de regreso a casa. En los varios viajes que había hecho en Konoha, había debatido quedarse allí, pero decidió no hacerlo ya que primero quería explorarla, poco a poco para sacar el máximo provecho de la aldea. Algunas cosas son mejores para saborear después de todo, ella también era reacia a mudarse de su casa, el clan Uzumaki era como una familia para ella. Frunció el ceño ante el repentino chakra que había sentido, aparentemente apareció de ahora en adelante. Hizo caso omiso de un girasol que había estado mirando para concentrarse en buscar dónde estaba la firma de chakra. ¿Qué? Su pequeña frustración por la posibilidad de que la siguieran se convirtió en confusión.
Se volvió hacia el sur, mientras que el norte contenía su aldea. No es posible, miró hacia el cielo, una figura que caía a 50 metros del suelo y a cierta distancia del prado. De ninguna manera, la figura se acercó rápidamente al bosque, escuchó los sonidos distantes de las ramas de los árboles rompiéndose y un ruido sordo cuando la figura golpeó el suelo. Seguramente quienquiera que sea, ella sintió que su firma de chakra estaba presente, pero se desvaneció a un estado más tenue. Se paró en su prado con un ligero shock por la repentina aparición de la figura. Se quedó allí por unos momentos más antes de que su naturaleza curiosa la afectara. Asegurándose de que su kimono no se aflojara, marcó un paso rápido y atravesó durante unos minutos hasta donde cayó la persona. Se volvió cautelosa a medida que se acercaba al sitio, preparándose para defenderse de una posible emboscada. Su entrenamiento ninja le había dicho que regresara e informara al clan, pero no quería que nadie encontrara el prado o que esta persona muriera por la carrera de 40 minutos para llegar a la aldea y regresar. Además, le dijeron que era una de las mejores kunoichi que Uzu tenía para ofrecer. Se acercó lentamente y vio numerosas ramas rotas y hojas caídas que cubrían el lugar del impacto, vio un pequeño cráter incrustado en el suelo. A su distancia no podía ver a la persona debido a la depresión en el suelo, pero aún estaban allí. Vio a un joven rubio, más o menos de su edad. Tenía 3 bigotes en cada mejilla, su áspero cabello rubio colgaba sobre sus ojos cerrados que estaban rodeados por una sombra de ojos naranja. Su rostro desprovisto de cualquier grasa de bebé, dejando una mandíbula firme. Llevaba una chaqueta naranja negra. Con el cierre hasta la mitad, dejando que el cuello corriera libremente y mostraba que llevaba una camisa de rejilla. También vestía pantalones naranjas, mostrándole que prefería la ropa de color naranja. Guapo, estaba inconsciente pero de alguna manera en paz, a pesar de la altura desde la que cayó. Ahora se paró sobre él, sabiendo que él estaba realmente fuera de sí. Ella dedujo por el tamaño del cráter, que tenía varios pies de profundidad, que él había caído aún más que ella lo vio caer. Lo que la confundió porque parecía ileso, aparte de que estaba inconsciente. Una de sus manos agarró una bolsa negra que estaba sobre su pecho, sin duda para proteger el contenido de la bolsa. Suciedad estaba esparcida por todas partes sobre él, algunas hojas aún en el pelo salvaje. Todavía estaba vivo, dicho por su pecho en aumento y el chakra activo que aún colgaba débilmente. Miró al cielo para comprobar si había algún indicio de dónde había caído. Nunca conocí a nadie que pudiera volar, ella recordó haber oído hablar de una persona que podía, en algún lugar de la tierra. Volvió a mirar al rubio en el suelo y vio desaparecer la marca naranja alrededor de sus ojos. ¿Es eso, algún tipo de jutsu? Su chakra se debilitó notablemente, pero su condición no mostró signos externos de cambio. Sintió su chakra, que le recordaba fuertemente al chakra del clan Uzumaki poseído. Ella se arrodilló y le dio un codazo varias veces, sin respuesta. Respiró hondo y lento. Definitivamente está fuera de sí. Ella tenía un conocimiento limitado de todo lo relacionado con la medicina, lo revisó en busca de huesos rotos. Después de varios momentos y para su sorpresa, no encontró nada que tuviera algo roto. Tenía una inmensa curiosidad por esta persona. ¿Quién es él? ¿De dónde vino él? ¿Por qué tiene un chakra similar a un Uzumaki? ¿Por qué cayó del cielo? Sin embargo, ella no podía simplemente dejarlo aquí. Ella tomó la bolsa que él agarraba en su mano y la dejó a un lado. Preparándose, movió el obi en su cintura, dejándose atar a un lado y rápidamente ató su cabello en los moños. Se puso de pie y colgó su bolso de una sola correa frente a ella y lo cargó torpemente sobre su espalda. Estaba claro que él era más alto que ella, ya que sus pies se arrastraban ligeramente por el suelo. Ella cambió su peso y se inclinó hacia adelante para que sus pies no rozaran el suelo. Ella gimió que lo iba a cargar en una posición incómoda durante una carrera de 40 minutos. Me debe bollos de canela. Más tarde, asegurándose de que nada se quedara atrás, comenzó a correr para llevarlo a Uzushiogakure. Mito Uzumaki se paró frente al líder del clan, Shin Uzumaki.
Medía 5 pies y 10 pulgadas, 56 años, a pesar de su edad y debido a la fuerza vital de los Uzumaki, todavía era considerado uno de los más fuertes del clan. Tiene mucho conocimiento en Fuinjutsu, uno de los mejores. Tenía el pelo largo y blanco que le llegaba a la mitad de la espalda, lucía una gruesa perilla cuadrada blanca y un bigote ligeramente caído. Llevaba el atuendo habitual para cuando Uzumaki iba a la batalla. Un atuendo negro de manga larga y cuello alto con el remolino Uzumaki rojo en los hombros, junto con pantalones negros y una armadura gris que bajaba para cubrir los muslos. Con una falla negra para mantener la armadura en su lugar. Eran una gran sala decorada con varios elementos. Flores, gradas, el gran escudo de Uzumaki que colgaba detrás de él. El edificio era obviamente nuevo del pueblo reciente que se erigió. Shin se sentó en una silla simple detrás de un gran escritorio que tenía varios papeles amontonados. Mito se preguntó cómo difiere la situación en Konoha, ya que había varios clanes grandes. Solo había un clan principal, que era el Uzumaki, y varios clanes ninja menores que componían Uzushiogakure. Estaba claro cuál era el liderazgo que estaba presente aquí, por lo que se preguntó si los líderes del clan en Konoha se reunieron para discutir asuntos relacionados con su aldea. Fuera lo que fuera, era obvio que tales reuniones llevarían tiempo, a diferencia del asunto que le había presentado a su abuelo. ¿Cayó del cielo, dices? Habló en voz alta. Era algo que la mayoría de Uzumaki compartía. Ella asintió ante su pregunta. Ya veo, eso es bastante peculiar, esperaremos su informe médico antes de decidir algo más sobre el asunto. Ella asintió con la cabeza. Ella había traído a la rubia de cabello puntiagudo a su aldea, directamente al gran edificio donde residía el líder del clan. Inmediatamente lo llevaron a la enfermería para que revisaran su estado actual, y ahora ella acababa de terminar de explicar cómo lo encontró. Por ahora, veremos el contenido que hay dentro de la bolsa. Se acercó al escritorio y le dio la pequeña bolsa negra que encontró con el rubio y él vació bruscamente su contenido. Ella se encogió un poco por la manera. Shin rápidamente organizó los artículos que se habían derramado, que no eran muchos. Rápidamente inspeccionó las cosas. Varios pergaminos, tinta, una pluma de caligrafía, una bolsa de herramientas, una funda de shuriken, algunas bolas de arroz y una capa roja que tenía llamas negras estampadas en la parte inferior. Controló su diversión ante las dos últimas cosas que vio. Un gorro de dormir blanco y negro que parecía un perro y junto con una billetera gorda de rana verde que tenía algo de rollo derramado. Así es como obtendré mis bollos de canela. Su abuelo fue menos sutil, se le escapó una carcajada mientras miraba el gorro de dormir. Ella no pensó que esta persona fuera peligrosa, o al menos que significara algún daño para su clan. Era solo una persona después de todo. Entonces debe ser un shinobi, comentó Mito. Shin asintió mientras vaciaba la bolsa de herramientas, que contenía algunos cables y algunos kunai de aspecto peculiar. Observó cómo su abuelo recogía el kunai. Era de 3 hojas con un mango amarillo tenue. Vio una extraña fórmula escrita en la empuñadura. ¿Qué es? Ella preguntó. Le tomó varios momentos inspeccionar el kunai antes de que el hombre mayor respondiera. Parece una fórmula similar a la invocación, así que una fórmula de espacio-tiempo. ¿En serio? Entonces es un usuario de Fuinjutsu. Los suministros de escritura habían insinuado eso, pero en realidad no lo confirmaba. Él asintió ante su interrogatorio. Se alegró de haber descubierto algo sobre el misterioso rubio. Sí. Esta fórmula no es una tarea sencilla, sin duda necesita un gatillo para activarse, muy probablemente de nuestro invitado. Quien quiera que sea, es bastante experto en Fuinjutsu, lo elogió. Lo que había sorprendido a Mito, ya que casi nunca elogia a nadie. Procedió a revisar los elementos restantes, algunos de los pergaminos estaban en blanco excepto uno. Parece que este contiene muchos del mismo objeto. Inspeccionó el pergamino y canalizó un poco de chakra. El mismo kunai de 3 puntas antes salió del pergamino. ¿Cuántos de ellos? Alrededor de 300. Wow, ese es un gran número, comentó Mito. Uno de los ninjas médicos entró en ese momento. Tenía un aspecto sencillo y olvidable, vestía un uniforme de médico compuesto de blanco y olía a antiséptico.
llegó a pararse junto a ella, sin duda para informar sobre el tipo misterioso. Shin hizo una reverencia en un asunto formal. Vine a informar sobre nuestro invitado. El líder del clan le dijo que continuara con su informe. De todos modos, está completamente bien, sin lesiones de ningún tipo, aparte del caso de un gran agotamiento del chakra. Pero no se puede decir nada de su estado mental en este momento. Shin asintió con la cabeza entendiendo, sabiendo que no habían recibido ninguno de los maquinaria para comprobar si hay daño cerebral todavía. ¿No se encontró nada sobre él? Shin preguntó, provocando una sacudida de la cabeza del ninja médico. Puedes irte. El doctor giró sobre sus talones y salió, la puerta cerrándose. Mito volvió a mirar a su abuelo, que lucía una mirada contemplativa. Ella abrió la boca para hablar, solo para ser interrumpida por él. Dijiste que su chakra recuerda a Uzumaki, ¿correcto? Está. Bueno, no creo que tuviera ningún complot contra nosotros, aparte del kunai que poseía, no tenía nada que pudiera representar un peligro para nosotros, respondió. Cierra los ojos en un estado contemplativo. Sé cómo eres, Mito, sientes curiosidad por él. Ella no respondió por un momento. Entonces, mi nieta, quiero que vigiles a nuestro invitado hasta que despierte. ¿Es eso una misión? Ella preguntó. Sí, pero como no es un prisionero de guerra, piensa en ello como un servicio comunitario, respondió. Los Uzumaki solían ser optimistas y un grupo ruidoso, eran bastante inusuales en comparación con otros clanes más grandes, como Senju, Uchiha o Hyuga. Aunque Shin se preocupó un poco, si resultaba ser hostil, confiaba en que Mito podría derribarlo. Que él creía que no pasaría. Queremos que esté lo más relajado posible cuando se despierte, así que creo que tu apartamento debería estar bien, no queremos que se sienta intimidado o escape si se queda en un hospital o en una prisión. Shin la vio asentir con la cabeza. Un poco demasiado rápido para su comportamiento habitual, se rió un poco mientras ella cerraba la puerta. Mito miró al chico rubio con curiosidad, era como un rompecabezas que estaba ansiosa por resolver. Su vida estaba llena de expectativas nulas, mientras que ella tenía un comportamiento tranquilo en comparación con otros Uzumaki, su curiosidad se había apoderado de ella, le gustaba lo impredecible, algo repentino y extravagante. Su clan era predecible en su sentido, a pesar de ser poco común, su clan solía ser optimista sobre todo, pero también cuidadoso. Faltaba algo, aunque no podía precisar qué, y eso la inquietaba un poco. Quizás necesitaba un cambio en su vida, algo que la ilusionara. Algo extraño para que ella lo resuelva, eso aliviaría su curiosidad. Este salvaje adolescente de cabello rubio fue capaz de satisfacerlo, de alguna manera. Él era un rompecabezas complicado en su mente, una anomalía. Se preguntó si seguiría siéndolo o si el enigma se resolvería para ella cuando despertara. Su repentina aparición en el cielo fue algo de interés, al igual que la fórmula de su kunai. No podía mentir que tenía una inmensa curiosidad por las cosas que no entendía y que por lo general trataba de descubrir los conceptos básicos y una vez que lo descifraba, la aburría un poco. En el transcurso del ayer y el hoy, de vez en cuando observaba a este apuesto rubio dormir en la habitación de invitados de su casa. Y tal equipo médico estaba presente en la habitación, para monitorear su bienestar. Ella sabía que sus habilidades como kunoichi estaban siendo utilizadas aquí, su excepcional fuinjutsu con suerte sería suficiente para contenerlo, en caso de que fuera menos amigable. Ella vivía en un apartamento de 2 habitaciones en el que solo ella vivía sola. Él dormía en una habitación casi sin usar, decorada con objetos neutros. Como una bandera Uzumaki, varios cajones para almacenamiento y flores recogidas de su prado personal. Dormía en una cama sencilla de color beige con almohadas y mantas a juego. Su equipo que había traído con él estaba sobre un escritorio en el lado izquierdo de la cama, su chaqueta debajo, el lado en el que ella se sentó. La puerta se abrió detrás de ella. Después del primer día, pensó que se habría despertado, pero no lo hizo. Su fascinación por este extraño personaje siguió creciendo. Simplemente debido a que su chakra continuó fortaleciéndose, y lo hizo continuamente durante el día siguiente.
No era todo, su chakra parecía rivalizar con el estado relajado de Ashirama Senju, ya conocido como uno de los shinobi más poderosos que jamás haya existido. Incluso si nunca había hablado con el rubio sin nombre, su fascinación siguió creciendo. Una vez más se preguntó si el misterio se resolvería justo cuando despertara. Si lo hiciera, estaría inmensamente decepcionada. Aún así, ella había tomado la naturaleza optimista de su clan, que él no sería como un final decepcionado para un ingenioso rompecabezas. Tal vez él era algo que ella necesitaba, le gustaban los acertijos que podían resolverse. Misterios que la mantuvieron alerta, algo interesante. Una cosa era su chakra. Se siente increíble. Tan cálido y acogedor, nunca había sentido un chakra tan feliz, tan lleno de vida y vibrante. Sintió una débil ola de calor inusual en sus mejillas. Lo más cercano que podía comparar era Ashirama, aunque transmitía una sensación agradable. La suya era una antorcha en la oscuridad, pero la del rubio era una hoguera que irradiaba calidez. Como si su chakra tuviera una pureza, no contaminada por emociones negativas y odio. Se preguntó cómo era posible tal cosa. Ahora era el segundo día, y controló parcialmente su entusiasmo. Comenzó a impacientarse porque él se despertara, quería comenzar con su rompecabezas. Para su sorpresa y emoción, su chakra y su calidez continuaron creciendo. Mito sintió la tela de la manta en sus manos. Su cabeza descansaba contra la suavidad de una cama. Le dolía la espalda y el cuello en protesta por la posición incómoda en la que dormía. Le tomó un tiempo determinar dónde había dormido en su estado de somnolencia. Gimió mientras se levantaba después de apoyarse en la cama, y se dio cuenta de que había dormido en la habitación de invitados. Escuchó a algunos de los niños riendo y corriendo fuera de su apartamento. El sol brillaba a través de las persianas de la habitación. Escuchó el tic-tac constante del reloj que colgaba a la derecha. Miró para ver que solo había pasado una hora desde que estaba en esta habitación. De hecho, dormía aquí. Miró hacia la cama para ver al rubio despeinado durmiendo pacíficamente. Era tarde en el día ya que el sol comenzaría a ponerse en una hora más o menos. Se levantó de la silla y salió de la habitación. Su apartamento no era exactamente grande, pero bastante grande ya que vivía sola. Salió al pasillo, su habitación estaba justo enfrente de la habitación de invitados. Su apartamento tenía dos dormitorios pequeños, uno para ella y el posible invitado. Caminó por un pequeño pasillo para entrar al baño a la derecha para refrescarse antes de continuar con su día. Se paró frente al espejo para medirse a sí misma. Su cabello tenía algunos mechones sueltos que se le habían escapado de los moños, y que su kimono blanco se había descolocado. Rápidamente se soltó el cabello de la corbata y recogió los mechones sueltos de su cabello rojo para volver a atarlo. Satisfecha, rápidamente enderezó su kimono en una posición más adecuada y salió del baño. Sintió un poco de vergüenza por sus reacciones hacia el rubio. Seguro que estaba preocupada por su bienestar, pero dormido junto a su cama como una amante preocupada. Ella negó con la cabeza ante eso y continuó por el corto pasillo. Inmediatamente al final del pasillo estaba la salida de la casa, a su izquierda estaba la sala y a su derecha la cocina. Era su hogar, pero en realidad no lo consideraba como tal. Su apartamento estaba decorado con varios elementos, pero no se sentía hogareño para ella. Solo un lugar donde dormía y comía en privado. Aunque se sentía más como un hogar cada vez que su hermana estaba aquí. Atravesó la cocina y agarró una taza en uno de los 3 armarios. Se sintió un poco infantil porque estaba emocionada de que él despertara. Llenó su taza con agua y sintió la agradable sensación del líquido frío bajando por su garganta. Suspiró mientras dejaba el vaso en el fregadero. Recordó a su madre mientras bajaba a su habitación. Sus palabras resonaron en su mente al recordar el momento de su infancia. Mi querida hija. Una madre se inclinó mientras la pequeña Mito corría tras ella y se abalanzaba sobre ella, envolviendo a su madre en un abrazo desesperado. Sintió los brazos de su madre deslizarse en un abrazo casi similar. Mami. La abrazó con fuerza, algunas lágrimas se le escaparon. No quiero que te vayas. Suplicó. Estaba vestida con su atuendo de batalla, preparándose para ser enviada a una misión.
Mito había oído que las escaramuzas entre clanes habían comenzado a volverse más duras y que se estaban produciendo más muertes. Mito, de 7 años, estaba preocupada de no volver a ver a su madre. Sintió la mano de su madre correr por su cabello en un asunto de calma. «Está bien, querida». Mito siguió llorando mientras su madre comenzaba a tararear para ella. Lentamente, sintió que sus lágrimas disminuían, pero la tristeza seguía presente. Miró hacia los cálidos ojos de su madre pelirroja. «Escucha, quiero decirte algo», dijo suavemente. Mito asintió en comprensión y escuchó atentamente sus siguientes palabras. «El amor, es poderoso, siempre vencerá las emociones negativas. Puede salvarte de la oscuridad», le sonrió con amor. «Es por eso que siempre estaré contigo porque eres parte de esto, ¿lo sabías?». Mito le sonrió tímidamente y asintió con entusiasmo. Sintió desaparecer el agarre que su madre tenía sobre ella, se levantó un poco y le plantó un beso en la frente. «Por favor, cuida a tu hermanita por mí, ¿de acuerdo? Hasta que regrese». Ella le sonrió. Mito caminó lentamente por el pasillo, dando cada paso con cuidado mientras tarareaba una melodía que su madre hacía cada vez que la acostaba. Recordó lo que su madre le había dicho antes de irse. «Amor, el amor siempre vencerá al odio y te salvará de la oscuridad», fue una de las últimas palabras que su madre le había transmitido. En ese momento, le aseguraron que su madre regresaría, solo para quedar devastada por la noticia de que se había caído. No obstante, siguió con los deseos de su madre. Se preocupaba mucho por su hermana, y pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de qué tipo de amor había significado su madre. El amor de una familia. No solo de su hermana. Su madre tomó fuerzas de su propia familia, de sus 2 hijas. No podía recordar a su padre porque había muerto cuando ella era joven, pero su madre le había asegurado que era un gran hombre. Recordaba vagamente el amor que tenía en su voz y la tristeza que era cuando hablaba de él. Mito se preguntó cuándo tendría sus propios hijos mientras abría la puerta de su habitación. Sintió un ligero cambio en el cálido chakra que irradiaba detrás de ella. Sin dejar que su curiosidad se decepcionara, cerró la puerta de la habitación y fue directamente a la habitación de invitados. Aunque su chakra había fluctuado varias veces antes, ella pensó que esta vez no habría cambios. Ya que el de hoy fue más pronunciado que este. Abrió la puerta y de repente se encontró mirando unos ojos increíblemente azules. Sus ojos se abrieron, con miedo. «Oh, eres realmente hermosa, ¿sabes?», soltó con voz ronca. Ella lo miró por un momento. «¿Qué audaz?», pensó para sí misma. Empezó a toser bruscamente y se agarró la garganta, y Mito se dio cuenta de que necesitaría algo de beber. «Regresaré pronto», mientras salía rápidamente de la habitación. Sintió su emoción ya que algunas de sus preguntas serían respondidas. Rápidamente agarró otro vaso del armario y lo llenó de agua. Sintió una sensación desconocida en sus mejillas. «¿Me estoy sonrojando, otra vez?», se dio cuenta mientras rebotaba sutilmente mientras terminaba de llenar la taza. Esta vez aminoró el paso para regresar a la habitación donde estaba sentada la misteriosa rubia. No es que otros hombres no la llamaran hermosa, de hecho había muchos que la habían llamado así, pero ella nunca responda o reaccione de esa manera. Tal vez fue como lo había dicho, no fue una simple cortesía o él tratando de coquetear. Lo había dicho con convicción, su voz y sus ojos no decían mentiras o levaban una emoción que la hizo sentir incómoda. Era inocente, y realmente creía en sus palabras. Ella se abrió paso en la habitación. Lo vio mirando hacia abajo y respirando superficialmente en la cama. Levantó la vista y sus ojos se encontraron por un momento antes de atrapar la taza de agua en su mano. «Toma», le dijo mientras cerraba la distancia y le entregaba el vaso. Él tomó ansiosamente y asintió con la cabeza en agradecimiento, ignoró sus modales mientras vertió completamente el agua directamente en su boca. Ruidosos tragos y rastros de agua corriendo por su barbilla y cuello debido a su incapacidad para beber el agua rápidamente. Ella lo observó con curiosidad mientras terminaba rápidamente el resto del agua. Cero mientras se limpiaba la humedad de la barbilla. «Dios, eso fue increíble», balbuceó.
Mito se divirtió un pecero con sus acciones, con una leve sonrisa en su rostro. Él la miró y ella vio una gran confusión en su cerúleo. Así que, ¿dónde diablos estoy? Mientras se rascaba el cuello, en Ufusiogakure le dijo tranquilamente el pelirrojo. No pareció disminuir en curiosidad y solo aumentó su confusión. Sí. Eso no ayudó en absoluto, no tengo idea de dónde es. De hecho, respondió. Mito no escuchó ningún tipo de preocupación en su voz, mostrándole que no estaba preocupado o que lo ocultaba bien. Ella hizo crecer la confusión dentro de sus ojos. Ella pensó que podría empezar de manera simple. ¿Cuál es tu nombre? Ella preguntó suavemente, tratando de sonar lo más reconfortante posible. Él la miró durante un largo momento. Parecía que sus ojos azul océano tenían un elemento penetrante mientras ella intentaba no romper su mirada. Maldita sea, yo tampoco lo sé, respondió, sonando derrotado. Sus cejas se fruncieron, como si tuviera dolor. Mito sintió la necesidad de ayudarlo, de consolarlo de su confusión. Podía decir que sonaba genuinamente creído en sus palabras. ¿No recuerdas nada en absoluto? Ella preguntó. Ahora definitivamente sentía curiosidad por el extraño y, tenía que admitirlo, atractivo personaje. Bueno. Lo último es. Caer del cielo, se rió entre dientes. Aunque no tengo ni idea de cómo llegué a Mito estaba asombrado de lo relajado que estaba, como si no le molestara en absoluto. Está bien, respondió felizmente, algo inusual, ya que en su mayoría respondía con una actitud más tranquila. Su curiosidad se había apoderado de ella, estaba contenta de que el misterio continuara. Que el rompecabezas en realidad había crecido en tamaño, en lugar de resolverse. Soy Mito Uzumaki, ella le sonrió. A lo que él había respondido con uno propio, lo que hizo que su corazón tartamudeara por un momento, sin que ella lo notara. Hola. Respondió feliz. Escuchó el fuerte gruñido de su estómago, se rascó el cuello de manera avergonzada. Supongo que no tienes nada para comer. Preguntó. Mito pensó en las opciones. Supongo que puedo inventar algo y tratar de sacarle algo. Ella realmente no sabía si funcionaría. O podríamos ir a un restaurante si pudiera reconocer a alguien o algo. Ciertamente él nunca había estado por aquí, nunca antes había sentido un chakra tan único. Nunca podría olvidar algo así. Podemos ir a comer a algún lugar de tu elección, sugirió. Hombre, me muero de hambre mientras se quitaba las mantas. Inmediatamente trató de ponerse de pie, solo para caer directamente al suelo. ¿Estás bien? Mientras intentaba ponerse de pie. No sabía si ayudarlo o no. Si estaría agradecido por tal cosa o si sentiría que era un insulto a su orgullo. Si mientras se ponía de pie temblorosamente. Él era al menos 2 pulgadas más alto que ella, mientras que ella medía 5,7. Mito recordó que tenía una chaqueta, su camisa de red ceñida distraía un poco por decirlo menos. Caminó hacia el escritorio al lado de la cama y agarró la chaqueta debajo de la bolsa. Estos fueron encontrados en ti, mencionó los artículos, y le dio la chaqueta naranja y negra. No lo había tocado en absoluto desde que algunos médicos y shinobi lo colocaron aquí. Gracias, mientras se ponía la chaqueta. ¿Debería tomar la bolsa? Preguntó, señalando hacia dicho artículo. Lo pensó por un momento, ¿cuál sería la situación ahora que él estaba despierto? Creo que puedes dejarlo por ahora, respondió ella. Tendrían que visitar a su abuelo más tarde, se darían cuenta de la situación para entonces. Asintió rápidamente mientras se subía la cremallera de la chaqueta y comprobaba si realmente le quedaba bien. Ella lo miró en estado de shock, mientras él se giraba ligeramente para mirar su espalda. ¿Ese es el escudo de Uzumaki? ¿Podría ser un Senju? ¿Cero de Konoha? Si bien los Senju usaban el escudo en su amistad, se habló de que lo agregarían a los uniformes Jounin en Konoha. Era extraño, parecía una chaqueta común y ella no había oído hablar de que la cresta se usara como moda. Si bien el Uzumaki era conocido por su Fuinjutsu, no era tan famoso como para usarlo aparte de la ropa de todos los días, aparte del hecho de que la cresta podría tener algo de valor para él. ¿Podría ser un Uzumaki? Había muchas preguntas que quería hacerle, se contuvo antes de dispararlas y posiblemente asustarlo.
Creo que ahora estoy listo. Mito captó el ligero tartamudeo, pero lo ignoró por su bien. Ella asintió y señaló las sandalias debajo de la mesa, él entendió mientras iba a ponérsela. Ahora creo que estás lista. Mientras ella salía de la habitación con él siguiéndola. ¿Realmente me gusta tanto el naranja?, comentó amargamente. Miró detrás de ella para verlo mirando la ropa que había elegido. No creo. Pareció estar fuera de su proceso de pensamiento por un momento. No, espera, creo que el naranja es un color increíble. Ella se divirtió con su repentina dirección en opinión. Fácilmente podía decir que él estaba a punto de insultar su gusto por el color. Aunque le interesó un poco que se confirmara otra cosa. Le gustaba el color naranja. Realmente insignificante, pero era una pequeña pieza que lo compensaría. ¿Hay alguna razón por qué?, ella preguntó. Habían llegado a la salida del apartamento y ella se agachó a la alfombra para agarrar sus propias sandalias y fue a ponérselas. Ojalá lo supiera, pero me gusta cómo se ve en mí, respondió. Mito lo miró por un momento, estaba mirando varias decoraciones esparcidas en su apartamento. Por un instante, vio algo de miedo en sus ojos antes de que se disipara y él se giró para mirarla mientras terminaba de ponerse las sandalias. Tienes un pelo muy bonito, ¿sabes?, felicitó. Mirándola directamente a los ojos, lo había dicho con tanta indiferencia, como si fuera la cosa más obvia del mundo. No estaba preparada para un cumplido tan repentino e inusual cuando sintió otro rubor en su rostro. Nadie realmente halaga mi cabello, dijo, tratando de deshacerse del rubor. Él simplemente se encogió de hombros en respuesta. Bueno, no veo por qué. Él simplemente descartó su comentario. Es solo la verdad. Casi podía sentir la sinceridad en sus palabras, sin importar que lo dijera casualmente. Ya veo. Ella se alejó de él para abrir la puerta y esconderse de él. Gracias, supongo. Ella lo abrió para él mientras él seguía adelante. Cerró la puerta y se unió a él afuera, para entonces ya había logrado controlar su sonrojo. Se reprendió en silencio por estar tan nerviosa por tal comentario. El sol estaba a punto de ponerse y el cielo comenzaba a oscurecerse, el púrpura chocaba contra el cielo. Tomó una bocanada de aire fresco y abrió el camino por un pasillo, el lado derecho lleno de puertas que entraban en otro apartamento, mientras que el izquierdo tenía una barandilla y mostraba a otros aldeanos en las calles de abajo. La rubia la siguió en silencio mientras bajaba unas escaleras. Llegaron a la calle abierta cuando Mito vio a una pareja o dos saliendo por la noche. El rubio terminó de pie junto a ella, y cuando se dio cuenta, parecía que iban a tener una cita. Ni siquiera sé su nombre, ni él tampoco. No podía simplemente echarse atrás ahora, siguió adelante con el hombre de ojos azules siguiéndola a su lado. Notó que se veía un poco ansioso ya que su postura era un poco más rígida que antes mientras ella estaba en su apartamento. Recordó antes de distraerse con su cumplido. Supongo que se siente un poco asustado. Supuso que él había ocultado esas emociones al distraerse. Con ella como víctima, de alguna manera, no se sintió insultada en lo más mínimo. Estaba en un entorno desconocido, y ni siquiera él mismo lo sabía. Sintió un poco de lástima por él e hizo el intento de conversar con él. Entonces dijo ella, tratando de llamar su atención, ya lo cual él inmediatamente la miró. Podía ver un poco de alivio en sus ojos, como si hubiera comenzado a sentirse abrumado. Ya que no sabemos exactamente de dónde vienes, ¿qué tal si me conoces?, ella sugirió. ¿Por dónde se suponía que iba a empezar con él? ¿Hacerle las mismas preguntas y esperar que algo salga de eso? Pensó que también podría hacer que él se sintiera más cómodo con ella y ayudarlo a distraerse. Está bien, él asintió con la cabeza en acuerdo. Entonces, ¿cómo me encontraste?, él cuestionó. Recuerdo no haber visto nada como un pueblo alrededor antes de tocar el suelo, al menos creo que sí estaba. En un lugar personal, cuando te sentí en el cielo. ¿En serio? ¿Cuál es el lugar? Se tomó un momento de cuidado antes de decidir responderle. Es un hermoso prado, con todas las diversas especies de flores, respondió ella. Puedes escuchar las olas rompiendo contra la orilla mientras miras todo el color en el campo. Se controló antes de seguir parloteando. Wow, respondió.
Espera, ¿percibiste cómo hiciste eso? Preguntó con curiosidad. Mito giró a la derecha en la calle, se estaban acercando al área del restaurante. Soy un shinobi de tipo sensorial, es lo que puedo hacer, respondió ella. Genial. ¿Yo también soy un ninja? Preguntó. Esquivando a un niño pequeño que corría delante de él. Creo que sí, ella le respondió. Recordando haber visto el equipo que tenía en su bolso. Escuchó un increíble susurrado de él. Mito vio varias parejas más en la multitud, todas dirigiéndose hacia donde sin duda se dirigía ella. Solo puedo esperar que nadie me reconozca. Nunca antes había tenido un novio, cuidar a su hermana había sido una prioridad principal antes, y también lo era ser un shinobi de su clan. Excepto que ahora su hermana tenía la edad suficiente para vivir sola y todas las peleas habían comenzado a disminuir drásticamente desde la formación de las aldeas ninja. Si uno de sus amigos la reconocía con un apuesto joven, se extendería como un reguero de pólvora ya que se la conocía como una especie de mojigata. Incluso su propia hermana pequeña había comenzado a comentar sobre eso, diciendo que necesitaba encontrar un hombre. Mito negó con la cabeza ante eso, ya había algunas conversaciones de que había comenzado a coquetear con el estimado líder del clan Senju. Para el deleite de su hermana. ¿Puedo preguntarte algo? Ella asintió. ¿Por qué me ayudas? Preguntó. Ella lo miró mientras giraban a la izquierda en una calle. Parecía que necesitabas ayuda, respondió ella. No parecía convencido. No creo que sea eso, él la despidió. Pensé que podrías haberte lastimado, así que te traje aquí, no respondió de inmediato. Haciendo que ella se sintiera aliviada por la interrupción de su interrogatorio. No creo que eso sea todo, casi quería suspirar exasperada, antes de dominarla. Quiero decir, podrías haberme dejado en el hospital, ¿verdad? No tenía nada que decir, solo podía asentir al ser atrapada. A mí también me ordenaron, a ella no le gustó nada esa respuesta. Aunque ella trató de sonar lo más convincente posible. Esperaba que fuera la última de su interrogatorio, se arrepintió de intentar que se sintiera más cómodo haciéndole conocerla. También tenía esta linda sonrisa de suficiencia en su rostro. Eso tampoco es eso, respondió, con una sonrisa en su rostro. ¿Y qué? Ella respondió bastante fuerte para alguien como ella. Estaba empezando a enfurecerla. ¿Por qué no capta la indirecta? Definitivamente quería hablar sobre por qué. Se controló antes de gritar así. Rápidamente miró a su alrededor para ver que nadie había notado que Mito calmado gritaba ligeramente de ira. ¿Por qué sigues molestando por eso? Ella respondió con amargura. No lo sé realmente, supongo que soy así, respondió él, sin cambiar su personalidad, que básicamente solo le gritó. Todavía tenía esta amplia sonrisa en su rostro. Quiero decir, fuiste tan amable cuando no tenías que serlo, agregó. Suspiró mientras continuaban caminando, volviendo a su estado normal. ¿Cómo sabes algo así? ¿Qué pasa si estaba fingiendo? Preguntó con curiosidad. Se rascó la barbilla mientras contemplaba. Supongo, es que ya lo sé, respondió simplemente. Todo está en tus ojos. Ella estaba un poco atónita por su respuesta. No creía que él pudiera darse cuenta simplemente mirando a los ojos de alguien. Había querido conocerlo, esa persona misteriosa con la que había comenzado a hablar hace apenas una hora. Quería saber sobre él, pero no quería que él supiera demasiado sobre ella. En realidad, nunca se abrió a nadie más que a su hermana. No podía simplemente mentirle a esta persona, ya que él de alguna manera podía distinguirlos con solo mirarla a los ojos. Definitivamente no podía soportar no mirar a los ojos de alguien mientras conversaban, simplemente no era apropiado. Tenía curiosidad por ti, admitió. Se sintió un poco avergonzada por eso, casi podía imaginárselo riéndose de él por una razón tan tonta y que él la acusara de otra mentira. ¿Sí? Supongo que no todos los días ves a alguien caer del cielo al azar, ¿eh? Él se rió. Mientras continuaban caminando. Ella lo miró maravillosamente. ¿Realmente eres raro? Doblaron en otra esquina. Oye, ¿estamos cerca? Muriendo de hambre aquí. Mientras se palmeaba el estómago. Un turno más, respondió ella. Esperar.
Sintió una mano en su hombro y se resistió a mirarlo mientras se giraba para mirarlo. Parecía que ignoraba la etiqueta social o no le importaba. Ella lo ignoró ya que él sufría de amnesia. Afortunadamente la mano se soltó cuando él señaló una dirección detrás de ella. ¿Sí? Hay un puesto de ramen. ¿Qué pasa con el ramen? Interrogación de cierre mientras se giraba para mirar en la dirección que él señalaba. No. Señaló hacia N puesto de ramen en particular titulado Ramen giratorio. Es solo que, creo que el ramen sería increíble en este momento. Ella se giró para mirarlo y vio un poco de baba en el borde de su boca. Rápidamente se controló y se giró para mirarla. ¿Podemos? Preguntó. Ramen suena mejor que sopa fresca de frijoles rojos, pollo a la parrilla chisporroteante, arroz frito sazonado y salmón a la parrilla con pasta de miso y un huevo batido. Ella trató frenéticamente de formular platos apetitosos, para que no se quedaran allí. Miró al vacío, mientras ella terminaba. Ella pensó que eso lo había logrado. Nope, ramen suena mejor, dijo. Vamos a comer mientras cruzaba la calle para seguir adelante sin. Definitivamente parecía que ignoraba la etiqueta social. Él es realmente terco, suspiró mientras se dirigía al ramen giratorio. Él ya había entrado en el puesto. Era pequeño, tenía solapas que separaban el exterior y algunas sillas en las que se sentaba el rubio sin nombre. No odiaba el ramen, era demasiado de clase baja en comparación con lo que comía regularmente. No era que odiara el lugar, de hecho, había alguien a quien visitaba todo el tiempo allí. No quería que la vieran con él, que la confundieran con que tenía novio. Se aventuró a entrar y se sentó junto al hombre vestido de naranja. Amito, un delgado hombre de mediana edad llamado Kenji, apareció desde atrás. Llevaba un delantal blanco y tenía el pelo castaño corto y tenía una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda. Parecía más acogedor que intimidante a pesar de esto. Era el dueño del pequeño puesto de ramen. Buenas noches, Kenji, respondió ella por cortesía. Lo vio mirar de un lado a otro del rubio varias veces. Afortunadamente, no hizo ningún intento de comentar sobre esto y continuó con sus negocios. ¿Qué puedo ofrecerles a ustedes dos? Preguntó. Dejó escapar un silencioso suspiro de alivio, estaba agradecida con él, ya iba a recibir suficiente tortura de la próxima persona que inevitablemente aparecería. Ramen de cerdo con miso, respondió el rubio después de mirar el menú en la parte de atrás por varios largos momentos. Lo mismo aquí, por favor, agregó Mito. Parecía que Kenji no pudo evitar hacer un pequeño golpe. ¿Un tazón por separado? Ella lo miró por un momento, dispuesta a sonrojarse. Separados, supongo, mientras se dirigía a la parte de atrás. Después de un minuto más o menos, esperó con impaciencia a que llegara la siguiente persona. El cerúleo la miró con curiosidad, pero ella lo ignoró, quería saber más sobre él y amaba que tuviera amnesia. Quería saber qué tipo de habilidades tenía en Fuinjutsu, ya que era suficiente para impresionar a su abuelo. Quería saber su nombre y cómo salió del cielo. Pronto, un adolescente pelirrojo salió de la parte de atrás. Su largo cabello rojo estaba atado en un moño para mantenerlo fuera de la sopa. Llevaba un delantal blanco con una camisa verde de manga corta, era de piel clara como ella y también compartía los mismos ojos. Negro y pupila menos. Era esbelta y medía varios centímetros menos que ella y tenía un rostro más redondeado. El rostro del adolescente se iluminó instantáneamente cuando la vio. Mito. Mientras se apresuraba a dejar la sopa. Tan pronto como lo hizo, se inclinó desde el otro lado del mostrador para tratar de plantar un abrazo, que tuvo que completar. Hola Emi, entonces, ¿dónde estabas? Ella preguntó. Mientras se alejaba del abrazo, miró al rubio a su lado, todavía esperando su ramen que no había sido puesto frente a él. Fechas, ¿verdad? Viendo al rubio a su lado. Es un conocido, le respondió Mito. No prestó atención mientras miraba con avidez el ramen que estaba fuera de su alcance. Empieza de esa manera, lo siguiente que sabes es que estás casado, se dirigió hacia el rubio. Quien solo se había dado cuenta mientras caminaba frente a él. Soy Emi, la hermana de Mito. Ella dejó escapar la mano, que completó el apretón de manos. ¿Qué pasa? Aunque no sé mi nombre extraño, le lanzó una mirada a Mito, que Mito mencionó al ramen.
Supongo que hablaré contigo más tarde. Ella entregó el ramen y se fue hacia atrás. Sí, dijo el rubio puntiagudo mientras rompía sus palillos. Finalmente, sorprendentemente, esperó a que ella tomara el suyo. Parece que no es completamente ajeno a eso después de todo mientras se preparaba. Itadakimasu. Gritó. Observó en silencio mientras él se zambullía en su ramen, olvidando su impresión mientras él comía su comida como un perro hambriento. Ella razonó para sí misma que él realmente no había comido nada que lo llenara últimamente. Ella lo ignoró, volvió al ramen y comió el suyo en silencio. Ella pensó en su energía y actitud que estaba llena de positividad, como si su cálido chakra fuera una indicación. Sintió la necesidad de estar a su lado, de sentir su chakra. Tenía una inmensa curiosidad por él, la forma en que había complementado su pelo rojo. Lo que en realidad la hacía sentir bonita, a pesar de todos los cumplidos constantes que otros hombres le hacían. Se sentía como si realmente pudiera creer en él. Tenía energía, pero en realidad la hizo sentir que su perspectiva se había iluminado. De hecho, la hizo sonrojar varias veces hoy. Se giró para mirarlo, podía comparar ligeramente su personalidad con la de Ashirama en este momento. Él era positivo pero tenía varias perspectivas que no sabía si Naruto compartiría. Quería saber más sobre él. ¿Ocurre algo? Ella preguntó. Verlo ralentizarse al comer. Miró su sopa por otro momento. Él se giró para mirarla. Mi nombre es Naruto, respondió. ¿Un condimento de ramen? Recordó que en realidad salió para ver si él podía recordar algo, estaba demasiado preocupada porque pareciera una cita. Hola Naruto, ella sonrió. Lo cual él venció fácilmente con una de sus llamativas sonrisas. Ella notó que hizo que su corazón latiera placenteramente. Se dio cuenta, en realidad, no le habría importado que pareciera una cita.